¿Qué es un microprocesador? El microprocesador, o simplemente procesador, es un circuito integrado central más complejo de un sistema informático. Es a lo que le solemos llamar el cerebro de la computadora. Llamamos microprocesador a un chip, un circuito integrado complejo en cuyo interior se alojan uno o más núcleos de CPU. Eventualmente puede incluir otros componentes. Historia del microprocesador. En sus inicios, el tamaño del procesador era el de un armario y después fue perdiendo en dimensiones. De armario pasó a una caja grande y más tarde a 15 por 15 pulgadas, menos de medio metro cuadrado. Eran procesadores para grandes máquinas, nada que ver con los ordenadores de sobremesa o portátiles a los que estamos tan acostumbrados. Según muchos, Intel Inside creó el primer microprocesador de la historia. Para otros el mérito es de Texas Instruments, pero además se le mantenía en primera fila desde el inicio hasta nuestros días. Su poder en el mercado es tal que se le ha acusado de monopolio y no hay señal de que sus cuotas puedan reducirse sustancialmente. Era el año 1971 y una empresa japonesa, Busicom, tenía un proyecto para una nueva calculadora. Ted Hoff, ingeniero de Intel, diseñó un chip circuito integrado con una memoria capaz de hacer varias acciones. Con 4 chips como este y 2 chips más de memoria, se diseñó el primer microprocesador de Intel, el 4004. Antes de crear el microprocesador, hacía falta un chip para cada parte de la calculadora. Con el 4004 todas las funciones estaban integradas en un solo circuito. El microprocesador contenía 2300 transistores y transmitía con un bus de 4 bits. El 4004 podía realizar 60.000 operaciones por segundo, una miseria para nuestros días, todo un logro en los años 70. Poco tiempo después, sin embargo, el 1 de abril de 1972, Intel anunciaba una versión mejorada de su procesador. Se trataba del 8008, que contaba como principal novedad con un bus de 8 bits y la memoria direccionable se ampliaba a los 16 kilobytes. Además llegaba a la cifra de los 3500 transistores, casi el doble de su predecesor, y se le puede considerar como el antecedente del procesador que serviría de corazón al primer ordenador personal. Justo 2 años después, Intel anunciaba ese tan esperado primer ordenador personal, de nombre Altair. Este ordenador tenía un coste de en torno a los $400 de la época, y el procesador suponía multiplicar por 10 el rendimiento de lo anterior. Gracias a sus 2 MHz de velocidad con una memoria de 64 kilobytes, en unos meses logró vender decenas de miles de unidades, en lo que se suponía la aparición del primer ordenador que la gente podía comprar y no ya simplemente utilizar. ¿Qué función tiene en una computadora? Es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta la aplicación del usuario. El procesador se encarga de recolectar los datos suministrados por el usuario, traducirlos al lenguaje de máquinas y dictar las órdenes necesarias a otros dispositivos del CPU. Para que se finalice la tarea que ha seleccionado el usuario, es como el cerebro o el punto central del ordenador. Sin el procesador, sencillamente el ordenador no funcionaría tal como lo conocemos, ya que habría que utilizar válvulas y tubos que elevarían enormemente el tamaño del equipo. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y acceso a memoria. Partes de un microprocesador. La unidad de control es uno de los 3 bloques funcionales principales en los que se divide una unidad central de procesamiento. Su función es buscar las instrucciones en la memoria principal, decodificarlas y ejecutarlas, empleando para ello la unidad de proceso. Existen 2 tipos de unidad de control: las cableadas. En esta los componentes principales son el circuito de lógica secuencial, el de control de estado, el de lógica combinacional y el de emisión de reconocimiento de señales de control. Las microprogramadas. En esta la microprogramación de la UC se encuentra almacenada en una micromemoria, a la cual se accede de manera secuencial para posteriormente ir ejecutando cada una de las microinstrucciones. La memoria caché.
Viene a ser un espacio reservado dentro del procesador, lugar donde se guardan procesos que son de uso regular y que tiene por finalidad ocuparlos y cargarlos rápidamente desde la memoria para la aplicación. El registro. Es de suma importancia ya que sirve para detallar las instrucciones efectivas y fallidas. Podemos mencionar un subgrupo en el que se encuentra el registro contador, el registro de instrucción, el registro acumulador y el registro de estado. El encapsulado es el resultado de la etapa final del proceso de fabricación de dispositivos con semiconductores, en el cual un semiconductor o circuito integrado se ubica en una carcasa para protegerlo del daño físico, de la corrosión, evocar el color generado y a su vez permitirle la comunicación con el exterior mediante contactos eléctricos. El término de encapsulado se entiende comúnmente para algo para proteger el trozo de oblea semiconductora en la que se construyen los circuitos integrados, tales como los microprocesadores. ALU es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas, como suma, resta, multiplicación, etc., y operaciones lógicas, sí y o no, entre valores generalmente 1 o 2 de los argumentos. Por mucho, los circuitos electrónicos más complejos son los que están construidos dentro de los chips de microprocesadores modernos. Por lo tanto, estos procesadores tienen dentro de ellos un ALU muy complejo y potente. FPU. Este es uno de los tipos de bloques del microprocesador. Es el ayudante del procesador para realizar las operaciones matemáticas de punto flotante. Es decir, que se encarga de realizar las operaciones numéricas con números fraccionarios. Este chip aumenta el rendimiento del procesador en aplicaciones que utilicen cálculos que no sean enteros. Puertos. Estos son la manera en que el procesador se comunica con el mundo externo. Un puerto es analógico a una línea de teléfono. Cualquier parte de la circuitería de la computadora con la cual el procesador necesita comunicarse tiene asignado un número de puerto que el procesador utiliza como si fuera un número de teléfono para llamar a circuitos o a partes especiales. ¿Qué es el zócalo del microprocesador? Es un tipo de zócalo electrónico instalado en la placa base, que se usa para fijar y conectar el microprocesador, sin soldarlo, lo cual permite ser extraído después. Existen variantes desde 40 conexiones para integrados pequeños hasta más de 1300 para microprocesadores. Los mecanismos de retención del integrado y de conexión dependen de cada tipo de zócalo, aunque en la actualidad predomina el zócalo con pines o LGA con contactos. Los tipos de encapsulado usados en los zócalos del chip son PGA. La matriz de rejilla de pines, o PGA por sus siglas en inglés, es una interfaz de conexión a nivel físico para microprocesadores y circuitos integrados o microchips. También se denomina de la misma forma el encapsulado empaquetado de los circuitos integrados. Su alineación de pines se presenta de forma vertical y horizontal. Originalmente, el PGA, el zócalo clásico para la inserción de la placa base de un microprocesador, fue usado para procesadores como Intel 80386 e Intel 80486. VGA, la matriz de rejilla de bolas, o VGA por sus siglas en inglés, es un tipo de encapsulado montado en superficie que se utiliza en los circuitos integrados, por medio de una serie de soldaduras las cuales llevan a cabo mediante el calentamiento de bolillas de estaño. Son usadas comúnmente en la producción y fijación de placas base para computadoras y la fijación de microprocesadores, ya que los mismos suelen tener una cantidad muy grande de terminales, los cuales son soldados a la conciencia de la placa base para evitar la pérdida de frecuencia y aumentar la conectividad de los mismos. LGA, la matriz de contactos en rejilla, o LGA por sus siglas en inglés, es una interfaz de conexión a nivel físico para microprocesadores y circuitos integrados. A diferencia de las interfaces de matriz de rejilla de pines y matriz de rejilla de bolas, la interfaz LGA no presenta ni pines ni esferas. La conexión de la que dispone el chip es únicamente una matriz de superficies conductoras o contactos chupados en oro que hacen contacto con la placa base a través de CPU. Su alineación de pines es vertical y horizontal. ¿Qué es el disipador del microprocesador y para qué sirve? De la misma manera que te refrescas con un vaso de agua fría después de haber hecho ejercicio, los disipadores de calor enfrían el procesador del ordenador después de que haya estado trabajando con varios programas a la vez. Sin un disipador de calor de calidad, el procesador de nuestro equipo corre el riesgo de sobrecalentarse, lo cual destruiría todo el sistema. De una forma simple, un disipador de calor es un objeto que dispersa el calor de otro objeto.
Son usados principalmente en los ordenadores, pero también se puede encontrar en los teléfonos móviles, reproductores, DVD, incluso en los frigoríficos. En los ordenadores, un disipador de calor es un elemento añadido al chip que proviene este se caliente demasiado. En los ordenadores de hoy en día, es igual de importante que cualquier otro componente. Fabricantes actuales de microprocesadores. Sin duda, actualmente el fabricante más importante es Qualcomm, y al ser el más grande, se pueden permitirse selectivos y trabajar solo con las fábricas más grandes, y con más recursos, por lo que es difícil acceder a estos procesadores. En lo general, Qualcomm no da mucho soporte a fábricas jóvenes que quieran trabajar con sus procesadores. Por otro lado, tenemos a MediaTek, el segundo fabricante más potente, montado en millones de smartphones y pisando fuerte por su menor precio y su calidad cada vez mayor. MediaTek posee una gran cuota en el mercado, sobre todo en la gama media y media alta. Han llegado a trabajar con el 80% de fabricantes chinos. Sus últimos procesadores han dado un gran salto de calidad, ya que comenzaron produciendo para la gama baja y gama media, mientras que ahora compiten al mismo nivel e incluso superan a determinados modelos de la gama alta de Qualcomm. El tercer fabricante de procesadores es Intel, aunque hayan llegado un poco tarde a la fiesta, pero mejor tarde que nunca, ¿no? Y por este motivo están intentando por todos los medios recuperar su terreno perdido. Intel está subvencionando por 2 pesos cada móvil que integre su procesador, y la verdad es que están sacando terminales muy competitivos de precio, aunque solo sean la gama baja.